RCR presenta Perú 2030, el mejor análisis sobre reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública, desarrollo regional y local, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Perú 2030, información, entrevistas, análisis y debates, 8 años poniendo en debate los problemas y soluciones para el país. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. El día de hoy tenemos un programa especial. El tema central es la vacancia presidencial y la generación Z movilizada. Ya está acá en nuestra mesa Ricardo Vázquez. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Franz. Que es nuestro panel central de Perú 2030. Y nuestro invitado de hoy, Jorge Calmet. Él es un activista político y uno de los voceros de la generación Z. Buenos días, Jorge, y gracias por estar en Perú 2030. No, muy buenos días a ti, muy buenos días, Ricardo. Buenos días. Muchas gracias por invitarme y acá para atender todo lo que necesiten, todas las consultas. Bien, esta semana que termina está asignada pues por la vacancia de Dina Boluarte, que simboliza el cierre de un ciclo político basado en el pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Congreso, roto cuando la mandataria dejó de ser útil a sus aliados parlamentarios en este último año de gobierno, al perder la facultad que tenía de disolver el Congreso, conforme así lo establece la Constitución. Su destitución fue menos un acto de fiscalización, ¿no?, que una maniobra electoral del Legislativo para liberarse del desgaste de haberla sostenido en vísperas de los comicios del 2026. La asunción de José Enrique Gerí como presidente en la madrugada y sin legitimidad popular representa la continuidad de un sistema político agotado que rota figuras para sostener su equilibrio interno, pero que no ofrece salidas reales a la crisis de gobernabilidad y legitimidad e institucionalidad que arrastra el país. Estas son pues las condiciones que ya en este programa varias veces lo hemos analizado. Lo habíamos anunciado también de que la presidenta a partir del 28 de julio de este año pues estaba en la posibilidad efectiva de ser vacada, ¿no? Razones básicamente electorales. Solo estaban esperando la gran oportunidad que se den ciertas condiciones para ejercer dicho acto, y así fue. Perdón, Ricardo, no sé qué te parece. Bueno, yo quisiera empezar, Franz, con una declaración que ha hecho pública a los medios el mismo conjunto Aguamarina, y que fuera de la buena noticia de que están fuera de peligro los 3 heridos de la balacera que hace 3 días, señalan una frase que para mí es impactante. Señalan textualmente: un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia. Una víctima está diciendo qué cosa es lo que exige. Entonces, eso para mí es muy claro. Aquí no hay ninguna crisis que se haya resuelto. Y bien dices tú, estoy de acuerdo contigo cuando dices que la señora Boluarte dejó de ser útil. No es que el incidente, el atentado terrible contra Aguamarina haya sido la gota que rebalsó el vaso. Ha sido una situación en la cual políticamente ella no era ya necesaria en un contexto en el cual están jugando la continuidad de esta situación en una nueva presidencia, pero también en una nueva elección general con un nuevo Congreso, y muchos luchan por su sobrevivencia política. Hay un conjunto de preguntas que todos nos estamos haciendo en el país, todos los peruanos, y que vamos a tratar de discutirlas, analizarlas hoy día, ¿no? Y esas preguntas las lanzo para luego ver cada una de ellas en su momento. Nos estamos refiriendo a las siguientes interrogantes que todo el mundo se hace, que ya están en los medios de comunicación planteando.
El Congreso va a dar paso a que se le juzgue a Dina Boluarte por la Fiscalía de la Nación. Ya no habrá más blindajes o otro tipo de maniobras. O sea, ya queda libre a merced de la Fiscalía. La segunda pregunta. ¿El gobierno de José Gerí es un gobierno de transición efectivo? ¿No? ¿Va a serlo? Tercera pregunta. ¿Se mantendrá el pacto mafioso entre la coalición congresal y el Poder Ejecutivo ahora en manos de Gerí? Cuarta pregunta. ¿El nuevo presidente de la República qué margen de maniobra política tendrá respecto del Congreso? ¿O será sometido totalmente? Quinta pregunta. ¿Mantendrá Keiko el control del Ejecutivo y del Congreso mediante su partido Fuerza Popular como hasta ahora o hasta el día jueves lo hizo? Sexta pregunta. ¿Hay una fisura en la coalición parlamentaria que ha tenido el control del Congreso? ¿Es real eso? Y la séptima pregunta, ¿no? ¿Se mantendrá o aumentará las movilizaciones de la generación Z, transportistas y demás sectores gremiales contra el Congreso y el gobierno? Son interrogantes que hay que responderlas, sí, y que está en la agenda, ¿no es cierto?, de todos los peruanos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo te agrego una pregunta, Franz. ¿Va a aparecer Vladimir Cerrón? Es parte del... Ha sido... Porque a mí, yo lo digo, soy mal pensado, ¿no? Era parte de un pacto el que estuviese libre, hablando desde Lima en WhatsApp, en Twitter, etcétera. Ahora, en segundo lugar, se va a desarmar el sistema normativo pro violencia, pro corrupción, pro intereses económicos y pro crimen. Tengo listados como unas 12 leyes que fueron dictadas para modificar el proceso de colaboración eficaz, para impedir que partidos políticos sean consideradas organizaciones criminales, para recortar el plazo de prescripción, para redefinir los casos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos a modificar eso? No, la crisis va a seguir, por eso justamente. Y yo creo que la única garantía de que esta crisis en alguna manera, porque yo creo que tiene raíces estructurales, en alguna manera se resuelva, es la movilización. Y eso es lo que nos vienen a enseñar los transportistas víctimas y los jóvenes víctimas sin futuro o afectados, con un futuro afectado por esta situación política y de estructura de país. Creo que hay ese sentido de popular y que está marcada una sentencia de lo que dijo Aguamarina, ¿no? Y otra es más de lo mismo, ¿no? La famosa frase, más de lo mismo. Jorge, estamos con un proceso político a nivel del gobierno que se está procesando. Sin embargo, la pregunta ahí es, ¿van a ustedes continuar con movilizaciones? ¿Qué programación tienen ustedes, ¿no?, para los siguientes días, ¿no?, respecto al proceso de movilizaciones que se han iniciado? Sí, tal cual. Vamos a seguir movilizándonos porque, un poco como decía el comunicado de Aguamarina, ¿no? Y es que José Gerí no es una garantía de nada, ¿no? O si lo es solamente de que las cosas van a seguir igual, de que la seguridad va a seguir siendo un problema para todo el país, pero no solo eso, ¿no? La destrucción de la salud, de la educación, de la economía, de la agricultura, del agua, y etcétera, ¿no? Es el continuismo de un gobierno de porquería, que era lo que era el gobierno de Dina Boluarte, incapaz, incompetente, corrupto, abusivo, y sostenido por un Congreso, ¿no?, por un pacto de 8 partidos que se han aliado para eso, que son Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Avanza País, ¿no? Entonces, lo único que va a hacer Gerí, porque Gerí, como hemos visto, pues es una persona muy cuestionable, con casos de corrupción, con una acusación de violación, con además parece que es un tratamiento pajero, ¿no? O sea, realmente parece una persona bastante manipulable y que el Congreso lo puede tener ahí, digamos, agarrado de la cuerda para que haga las cosas que el Congreso quiere, ¿no? Porque si no, simplemente lo sacan y es más fácil sacarlo a él porque no tienen que vacarlo, solo es censurar la mesa directiva y esos son menos votos que para una vacancia y es un proceso mucho más corto. Entonces, Gerí lo único que va a hacer es mantener seguramente a la policía como está, sin hacer ningún cambio, ninguna purga, ninguna reforma mínima. Al mismo tiempo no va a impulsar ninguna derogación de las leyes del crimen. Todo se va a mantener igual por ese lado.
Y seguramente también va a tratar más o menos de hacer que las elecciones estén más para el lado de los partidos en el Congreso, ¿no? Entonces, como generación, como movilización, nosotros vemos que estas condiciones no garantizan que nosotros vayamos a tener un mejor futuro como país, ¿no? Al contrario, vamos a seguir empeorando y más gente va a seguir muriéndose en la calle y va a seguir siendo extorsionada o tratada, ¿no? O explotada, o la minería ilegal va a seguir creciendo y demás. Entonces, lo que se busca es que Gerí caiga, ¿no? Que Gerí sea censurado o que renuncie, pero igual tiene que ser censurada toda la mesa directiva porque si solo renuncia y se queda Rospigliosi, y Rospigliosi asume la presidencia es mucho peor, ¿no? Entonces tiene que ser censurado toda la mesa, ¿no? Y asumir un congresista independiente, y por eso las movilizaciones se van a seguir dando este 12 de julio, se va a dar una movilización. Domingo. El domingo. Y la más grande, que es la convocatoria de la Gran Marcha Nacional, donde se han juntado universitarios, transportistas, gremios comerciales y sobre todo la generación Z, ¿no? Incluso artistas, he visto streamers, influencers, todo el mundo está yendo. Hay gente en redes sociales, así digamos, como muy corriente, que no digamos tiene una vitrina, ¿no? Un poder en redes sociales. Está impulsando y está dando tips, está ayudando y está viendo la forma de salir y de organizarse para ir a esa marcha. Entonces, la del 15 de julio va a ser una marcha bastante potente y es donde esperamos, pues, causar un golpe muy fuerte al Congreso, en lo posible. No solo llegar a la avenida Abancay frente al Congreso, sino entrar a la Plaza Bolívar, que es un derecho, porque la Plaza Bolívar es pública y la han cerrado hace años, ¿no? Porque han querido, les ha dado la gana y la han cerrado así porque sí, para que no proteste nadie en la plaza. Bueno, lo que se busca es entrar a la Plaza Bolívar y en lo posible incluso las graderías del Congreso, que también es un derecho de los ciudadanos y está en la ley. Entonces, el Congreso tiene que sentir, ¿no? La presión de la gente, ¿no? Y las exigencias y hacer caso a esas exigencias, aunque sea solamente para quedar bien para las próximas elecciones, ¿no? A este punto realmente no interesa eso. Lo que importa es sacar a Gerí, salvar nuestras vidas del crimen y empezar a solucionar varios problemas que tiene el país, ¿no? El 15 es miércoles, ¿no? A mitad de semana va a ser la movilización. Sí. Ahora, un tema que me ha llamado la atención y ha llamado la atención a muchos que estamos analizando el tema de la generación Z y su rol político en los últimos semanas, es que es un movimiento que opera bajo un modelo que se llama liderazgo colectivo, ¿no? O sea, es una versión horizontal, no es el modelo jerárquico a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Y ello plantea problemas de sostenibilidad, ¿no? De interlocución con el Estado, que está pues acostumbrado a estructuras piramidales, ¿no? Entonces la pregunta es, en la práctica, ¿cómo es que ustedes toman las decisiones estratégicas complejas y cómo enfrentan el desafío de negociar con el Estado sin una jerarquía clara de representación? Porque, por ejemplo, estos días el 15, ¿no? Va a haber una movilización. O sea, ¿cómo hacen para que el 15, ¿no es cierto?, participen, ¿no?, realmente la generación Z, ¿no? ¿Cómo es que hacen? Bueno, lo que se hace es organizarse más que nada a través de redes sociales, ¿no? Hay diferentes mecanismos, hay grupos de WhatsApp, de Telegram, de Discord, de Signal. Hay un montón de grupos por donde la generación Z y los ahora llamados dibujitos van y empiezan a organizarse incluso de manera anónima. La mayor parte son anónimos. Ponen un dibujo, un nombre cualquiera, ¿no? Y más o menos van definiendo qué día van a ir, cómo van a ir juntos, ¿no? Las protecciones, ¿no? Incluso se capacitan, ¿no? En primeros auxilios, se capacitan en desactivar lacrimógenas, ¿no? Depende del grupo. Y lo que se hace es básicamente entre diferentes grupos empiezan a comunicarse porque normalmente una persona, no solo una persona, pero hay algunas personas que no pertenecen a un solo grupo, sino pertenecen a varios otros grupos de Telegram, WhatsApp, etc. Entonces, ahí más o menos que se van comunicando y van más o menos comentando más o menos cómo va a ser. Y hay voceros, que es mi caso, pero también hay otros voceros, ¿no? Que son de diferentes grupos, y ellos, también nosotros tenemos coordinación con algunos grupos, nos van diciendo más o menos dónde va a ser, ¿no? La ruta, más o menos los cuidados, las brigadas, ¿no? Y nosotros comunicamos y vamos un poco por ahí. No negociamos con el gobierno, eso sí, no negociamos con el gobierno, no negociamos con el Congreso, ¿no? Las exigencias son bastante claras, creo que realmente no hay ninguna necesidad de ir y sentarse con un congresista a decirle algo, ¿no? Está bastante claro que lo que se pide es
agarrar y tumbarse a Gerí, censurar a Gerí, ¿no? Que asuma un congresista independiente, que solamente hay como 4, que sea restituida la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ¿no? La derogación de la contrarreforma de las AFP y la obligatoriedad de los aportantes, perdón, la obligatoriedad de que aporte los formales para que sea solamente voluntario, y que se archiven y se liberen a los detenidos, ¿no? Que bueno, en este momento solo hay una persona con prisión preventiva que tiene que ser liberada, ¿no? Pero que se le archiven los procesos fiscales que se han abierto a la gente por protestar, ¿no? Por simplemente estar en las marchas y que no han cometido ningún acto de violencia. Tú tienes un medio digital, ustedes dirán cómo es que yo lo conozco a Jorge. No, yo recién lo conozco y lo conocí porque vi en TikTok, creo que fue, sí. Que él tenía hoy un medio que, por lo cual él se comunica y da opiniones respecto a los problemas del país. ¿Cómo es eso, Jorge? Cuéntame. Bueno, sí, yo hago contenido ya hace... Oficialmente, digamos, 5 años habré empezado, pero digamos de que lo hago de manera recurrente como 3 años. Y en TikTok hago divulgación, ¿no? Activismo político, doy información, ¿no? Me informo, investigo, chequeo y lo comparto y trato de que sea de una manera en que la gente pueda entenderlo fácilmente, ¿no? Y bueno, ¿no? A raíz de eso, bueno, he crecido con el tiempo, ¿no? Porque a la gente le ha gustado el contenido y eso me ha permitido también llegar a la generación Z, ¿no? A personas que me han escrito directamente y pedirme apoyo para las marchas, ¿no? Para ver cómo organizarnos, para hacer la propia vocería. Se te ha abierto contactos, ¿no? En la red. Sí, me ha abierto contactos y creo que ha creado algo de confianza en muchos y que agradezco un montón, porque un montón de gente me escribe, me apoya, ¿no? Y me dice gracias por decir los diferentes problemas que hay, ¿no? O por estar representando o señalando los abusos, así que en verdad yo estoy muy agradecido con la gente que me apoya. Esa es un poco la idea, Ricardo, de Manuel Castel, de la Sociedad Red, ¿no es cierto? Así es. Manuel Castel tiene un libro, yo lo recomiendo a mis alumnos en la universidad, lo leen obligatoriamente, es Comunicación y Poder, ¿no? El libro de Manuel Castel, ¿no? Y está en versión digital, 500 páginas del libro, uno lo puede bajar de internet completamente el libro. Es una cuestión importantísima porque existe una edición siglo XXI de editoras importantes y el precio es carísimo, obviamente, de un libro. Pero la ventaja que tenemos es esto, ¿no? El celular, la comunicación por internet, etcétera. Lo que has expresado, Jorge, es un programa en buena cuenta. Es lo que llamamos yo soy profesor en la Escuela de Ciencia Política, o he sido profesor en la Escuela de Ciencia Política de San Marcos, y eso me hizo pensar siempre que la organización social requiere un programa. Pero el programa no es una cosa pues impresa, etcétera, en A4. No, el programa es eso, lo que has expresado. O sea, los puntos por los cuales estamos juntos. Exacto. Y esos puntos tienen que ver con una construcción de sociedad más abierta, democrática, no enfeudada y aprisionada detrás de intereses políticos y, no olvidemos, económicos. Porque las leyes sobre exportación no tradicional, etcétera, que apoyan a determinados intereses, no han salido sino a través de pactos políticos en este Congreso. Entonces, ese terreno es algo que ha servido para ver cómo se expresa el sentido común de la población. Ustedes no han llegado a ser conocidos porque han levantado 4 puntitos de ideas, no, han llegado a ser conocidos porque, igual que los transportistas, han expresado un sentido común de rechazo. Y ese sentido común después ha sido racionalizado en algunos puntos como los que señalas. Eso genera un movimiento, eso se encuentra con otros movimientos. Eso es lo que nos parece importante, por eso es que pensábamos que ustedes requerían un mínimo de espacio, de micrófono y de forma de poder expresar aquello que los lleva a movilizarse, que, como digo, no es lo que les lleva a movilizarse a ustedes, es lo que lleva a movilizarse a la gente en plural, con toda esa capacidad de indignación que existe en nuestra sociedad. La gente está indignada por una crisis absoluta en esta sociedad que no se resuelve con el cambio de presidente. Exacto. Y que no va a resolverse con ninguna acción cinematográfica de un tipo al que agarran y lo tiran al suelo con un revólver en la cintura y lo acusan de pretender un magnicidio.
Esas no son acciones contra la delincuencia. ¿Tenemos capacidad de poder accionar contra el carácter financista del narcotráfico para la delincuencia? ¿Sí o no? ¿Podemos detener la influencia del narcotráfico en esta sociedad? ¿Sí o no? Si no podemos, tenemos un serio problema de seguridad nacional. ¿Podemos limitar la influencia o la penetración del narcotráfico en la política? Debemos hacerlo. ¿Podemos hacerlo en la vida económica, limitar la presencia del narcotráfico en la vida económica? Tenemos que hacerlo. Si no tenemos esas decisiones y esas acciones, no estamos entrando a resolver uno de los factores de la crisis. El otro, con Franz lo hemos discutido mucho, es el problema de clase política. No podemos tener una clase política de inversionistas de última hora ni de oportunistas de última hora. Necesitamos una clase política de partidos con reflexión sobre el país, con programa, con reflexiones periódicas sobre lo que está ocurriendo, con construcción política ideológica, no digo ideológica en el sentido que mencionaba Marx y Engels, en el sentido que señalaba Fukuyama, es decir, en cómo construimos una visión integrada, común y global de la sociedad. Si no tenemos eso, avanzamos muy poco en solución de crisis, y esas cosas se pueden hacer y se deben hacer. Bien, sí. Vuelvo yo a citar a Manuel Castel, que con otro concepto que desarrolla en su libro, que ya hemos mencionado, que es la autocomunicación de masas, ¿no? Y que describe perfectamente la estrategia a usar en redes como TikTok o Discord para autoorganizarse. O sea, hay la autocomunicación de masas, hay la autoorganización de masas, ¿no? O sea, esas redes que se han creado porque la tecnología actual lo ha permitido, ¿no? Y que a veces uno se informa más y de manera más verídica en las redes sociales que leyendo los medios de comunicación tradicionales. Acaba de salir el día de hoy en La República una caricatura de Carlín, ¿no? Carlín es realmente magnífico. Es un catalista político. Sí. Ahí aparece Gerí, pero con peluca de Dina Boluarte. Véanla, ¿no? No tienen que comprar en la República, también está en versión digital. Entren a las redes, vean la caricatura de Carlín de hoy día, que es magnífica. Ahora, un tema que los medios de comunicación, escuchaban en la mañana, han comenzado a ponerlo como la agenda más importante, principal, y que determinará los destinos del presidente Gerí, es el nombramiento del nuevo gabinete, ¿no? Esa es la narrativa que hemos escuchado. ¿Tú qué opinas, Jorge? Y pedían, ¿no? ¿Cuál debe ser el gabinete que requiere Gerí? Ustedes deben saber que Gerí es un jovencito de 38 años, sí, ¿no? Creo que son los presidentes más jóvenes, no sé si Alan García. Alan García, ¿qué edad fue que...? 36, creo, 35. Sí, ninguno superó al general Salaverry del siglo pasado, pero del siglo antepasado. Ya, entonces, no tiene ninguna experiencia de gestión pública, cero. No está formado para eso tampoco, que conozcamos. Entonces, estamos frente a un presidente sin las capacidades estatales de gobierno, ¿no? Esa es la realidad, como lo fue también Dina Boluarte, como lo fue también Pedro Castillo, ¿no? O sea, gente improvisada. Es que eso no se recibe con una banda, pues es un problema de construcción personal y colectiva. Es. ¿Qué opinas tú sobre el tema del gabinete que debe, en las próximas horas debe tenerlo, ¿no? Dijeron que mañana juramentaba. En teoría, sí. Bueno, en realidad es irrelevante quién escoja, ¿no? Porque, como decía, es más de lo mismo. La dirección sigue siendo de Gerí y va a ser igual. Pero también, pues, ¿quién le va a aceptar, no? A Gerí ser ministro. Probablemente la misma gente, igual de corrupta, de despreciable, de abusiva, de incompetente, ¿no? Que ha tenido Dina Boluarte en sus gabinetes. Seguramente cuotas con el fujimorismo, con Alianza para el Progreso, porque ellos van a querer seguir manteniendo su cuota de poder en ese gabinete, ¿no? O con Acción Popular y Somos Perú, o Perú Libre, ¿no? Y va a ser básicamente una gestión igual. Algunos ministros sí se van a ir porque quieren postular a senadores o a diputados o a gobernadores el próximo año, ¿no? Creo que es el caso del ministro de Salud, César Vázquez, o de Educación, que dice que quiere ser presidente, no sé en qué fantasía está viviendo ese tipo para creer que va a ser presidente.
Pero en realidad, más allá del gabinete que ponga, nada va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. Y no importa, ¿no? Realmente no importa. No hay ninguna confianza. No hay confianza para nada en Gerí. Como decías, no tiene ninguna capacidad de gestión pública, no tiene ningún tipo de preparación como congresista, no ha hecho nada realmente que haya sido importante, ¿no? Al contrario, ha aprobado un montón de leyes a favor del crimen, que ahí están sus votos a favor, que se pueden revisar en la página del Congreso. Ha sido presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Y qué pasó cuando fue presidente de esa comisión? Bueno, hay un montón de denuncias de corrupción, ¿no? De que supuestamente empresarios decían que pagaban coimas a través de intermediarios que llegaban a Gerí, ¿no? Hay un empresario que dice concretamente que pagó 150.000 soles, ¿no? El patrimonio de Gerí se ha ampliado como 10 veces más, ¿no? De tener como 100.000 soles a tener 1.000.000. Él mismo ha declarado en su declaración jurada de intereses, ¿no? Que tiene como 132.000 soles mensuales de ingresos, ¿no? Cuando el sueldo de congresista es 15.000. ¿De dónde salen los otros? Bueno, ya 30.000 con monos. ¿De dónde salen los otros 100.000, no? O sea, él mismo, digamos, se metió acá ahí, ¿no? Entonces, ¿realmente alguien puede creer que Gerí va a empezar a solucionar los problemas? De repente podrá poner a alguna persona, hará alguna pantalla, algún show para intentar hacer que las cosas se vean bien, pero a fin de cuentas, el problema del crimen, que es el problema principal que a todos nos preocupa, ese problema no lo va a solucionar porque no le conviene solucionarlo, ¿no? Si empieza a solucionarlo y a poner a gente que de verdad investigue, empieza a dar recursos, él mismo se va preso. Entonces no le conviene, no lo va a hacer. Lo que significa, disculpa, Francis, es que la juventud no tiene esperanza inmediata. No, salvo que ganemos, ¿no? Que ganemos esta marcha. Claro, esas son las esperanzas. Sí, pero, claro, digamos, en lo que vaya a ocurrir por vía de la política formal del Congreso o del Palacio de Gobierno, comparto que la falta de esperanzas, ¿no? Yo creo que ya el gabinete de Dina Boluarte ya fue, ya desaparece actualmente, ¿no? O sea, ese es cuando cae el presidente, cae el gabinete, totalmente, ¿no? Y yo creo que no sería bien tonto realmente Gerí. Puede pasar, pero no lo creo, ¿no? Que ratifique algún ministro, ¿no? De lo que están. Eso lo veo imposible, que hay un mínimo de inteligencia, ¿no? Ahora, hay un protocolo, obviamente, establecido constitucionalmente, legalmente, ¿no? Que es que tiene que construir el gabinete nuevo, elegir a su premier, sus ministros, ¿no? Juramentarlos en el breve plazo, y además tiene que elaborar el documento de la política general de gobierno, así se llama, ¿no? Que ahora legalmente está establecido, antes no, ahora sí, está obligado que presente por escrito, además sale mediante una resolución publicada en el Diario Oficial del Peruano, cuál es, ¿no?, la política general de gobierno, y tiene que ir el gabinete y el premier a exponer al Congreso de la República, ¿no?, para su aceptación, ¿no?, esa política general de gobierno que va a establecer. Entonces, ahí ese protocolo tiene que cumplirse. Y una curiosidad, amigos, ¿el amigo Rospigliosi estará dando nombres por abajo? No me sorprende, ¿no? No me sorprendería de que lo haga, ¿no? Al final hay una cuota de poder que el fujimorismo va a querer, exacto, y Alianza para el Progreso y demás, ¿no? Así es. Y también alguien que estará jugando en este momento un papel importantísimo en lo que debe hacer el presidente Gerí es la señora Lee, ¿no? Exacto. La señora Lee, Ricardo, que es la jefa del partido de Gerí actualmente, ¿no? Tiene 10 miembros, creo, en el Parlamento. Aproximadamente. Sí, ¿no? 10 miembros en su y un poco más afuera del Parlamento. Alcaldes algunos, ¿no? Tiene varios alcaldes. Sí, ¿no? Varios alcaldes. Y también alcaldes que han pasado por el Poder Judicial, ¿no? También. Muchos. Sí, es verdad. O sea, bueno, Patricia Lee es una persona que siempre ha estado en las sombras, ¿no? Bueno, un tiempo fue alcaldesa, creo que de Punta Negra. Y también pasó por el Poder Judicial. Y también pasó exactamente, creo que fue condenada. Pasó por prisión. Pasó por prisión, efectivamente. Es una persona que tiene un montón de cuestionamientos de corrupción, pero es quien en realidad controla el partido Somos Perú desde las sombras, desde hace mucho tiempo, es lo que se sabe. Es una persona, creo que bastante astuta y sabe moverse, ¿no? Sabe que al menos para ella le conviene más estar ahí a escondidas y supongo que
negociando pues con los diferentes líderes, ¿no? Y viendo qué gana, por dónde va. Y ella es la que probablemente en las sombras va a empezar se reúne con Keiko, se reúne con... ¿no? Tal cual, tal cual. Y tiene un jugoso sueldo que le paga el partido, ¿no? Qué tremenda diferencia, tú no lo vas a recordar porque eres muy joven, con la apertura al aire fresco que significó Paniagua, ¿no? Paniagua. Eso significó un aliento fresco que realmente estabilizó el país, etcétera. Esto no es así, desgraciadamente. No es así, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Porque al menos si fuera el Somos Perú, donde Andrade pues era una persona más respetable, ¿no? Más decente, uno podría decir, bueno, ¿no? Pero es el Somos Perú de Patricia Lee, ¿no? De toda la gente que se apoderó del partido luego de la muerte de Andrade y que hicieron cualquier cochinada, ¿no? Y por eso es garantía de básicamente lo mismo, ¿no? Más corrupción, más abuso, más incompetencia y más muertes, ¿no? Ahora, volviendo al tema de cómo es que trabaja la generación Z, una cosa que nos llamó la atención para nosotros que no somos generación Z, ¿no? Que hemos nacido en el siglo pasado. Suena feo ese siglo pasado. Nacimos en el siglo pasado, ¿no? Porque la generación Z nació en el siglo XXI. Hay una construcción gramática, de una gramática política, podríamos decir, completamente nueva que vemos en las redes sociales, donde la estética, los símbolos culturales, ¿no? Como las banderas de anime, no son decorativas, ¿no? Como algunos podríamos pensar, sino que funcionan como un código de pertenencia y un mecanismo para desafiar lenguajes políticos tradicionales. ¿Qué representa realmente esta estética para ustedes y cómo se conecta con la nueva forma de entender y hacer política en el Perú? Representa la libertad, ¿no? La libertad, el derecho a que todos tenemos, como digo, es redundante, ¿no? Pero el derecho a que todos debemos y merecemos tener desarrollo, libertad, progreso, a combatir al abuso, a las dictaduras, ¿no? A tener una democracia que de verdad sea plena, ¿no? Al final eso nos une a todos en el sentido de que queremos de verdad tener un país desarrollado, ¿no? Con libertades plenas, donde dejemos de estar viviendo con miedo, porque el crimen nos quita también libertad, ¿no? No solo hablo de esa libertad que nos quitan los políticos cuando nos reprimen, ¿no? Cuando imponen su fuerza, digamos, en la calle, ¿no? Es la libertad que también nos quita el crimen, ¿no? La libertad que nos quita no tener una buena educación, no tener un buen sistema de salud, un buen sistema de transportes, no tener agua en la casa, no tener carreteras para salir del pueblo, de la ciudad, ¿no? O sea, toda esa libertad que estamos perdiendo y que no nos permite tener un proyecto de vida pleno y que queramos y cumplir sueños y tener esperanzas y no someternos ante un sistema donde uno vive sobreviviendo al día a día y ver qué pasa y con suerte no te cae un balazo. Entonces, eso no puede continuar. Estamos hartos, estamos cansados, no queremos seguir viviendo así, no tenemos por qué seguir viviendo así. No somos un país, pues no somos Afganistán, no somos Sudán, no sé, un país donde realmente pues vives en un desierto y no hay absolutamente nada y hay un terrorista que controla todo, ¿no? O sea, no somos ese país, ¿no? Somos un país que tiene un montón de riquezas, que tiene una cultura muy rica, ¿no? Y muy diversa sobre todo. Entonces, se puede eso todo trabajar, podemos tener todo desarrollo, puede llegar a todos sin importar quiénes seamos ni dónde estemos, pero tenemos que tener gente que dirija de manera adecuada el país. Y estos políticos miserables y corruptos e incompetentes no lo hacen, no les ha interesado nunca, han gobernado por 20, 30, 40 años y nunca han hecho nada bueno por este país, o han hecho muy poco, y si lo han hecho ha sido simplemente para que no jodamos y nos quedamos caídos un rato, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Nos une una lucha por de verdad querer tener un país que sea mejor para todos, no solo como generación Z, sino para todos, ya sean mayores, menores, hombres, mujeres, lo que sea, ¿no? Ya sea que estén en Lima, pero sobre todo que estén en regiones, ¿no? O que estén en los pueblos más alejados en la selva o más alejados en la sierra, ¿no? Todos merecemos el desarrollo, todos merecemos libertad, todos merecemos democracia, justicia y seguridad. Un tema que nos llama la atención también de estos nuevos procesos políticos que se han desarrollado es el tema de la vigilancia ciudadana. Aquí en San Marcos, en la universidad, en la Escuela de Comunicación, estamos trabajando un proyecto con el grupo de investigación de la especialidad organizacional de crear un observatorio de la comunicación política, ¿no? Esa es la idea.
Entonces estamos ahí haciendo una investigación, trabajando con los grupos de estudiantes que llevan algunos cursos que se dictan ahí, porque es una participación activa en la investigación tanto de profesores como docentes para crear este observatorio de la comunicación, como hay en otros países, que tratan de seguir los acontecimientos, ¿no? Y hacer una también vigilancia ciudadana. Pero ustedes hemos visto que en las redes se ha construido lo que llamamos nosotros la contrainstitucionalidad digital, es decir, crean sus propias herramientas, ustedes, ¿no? Plataformas para auditar el poder, ¿no es cierto?, de manera paralela a las instituciones oficiales, llámese Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes han ido generando, ¿no?, de manera mucho más, yo diría, eficiente, ¿no?, este sistema de vigilancia ciudadana, ¿no?, al margen de las instituciones estatales, ¿no?, para tener mejor calidad de información y que la ciudadanía se entere, pues, de los graves problemas que hay, como el caso de la corrupción? Creo que ha partido, bueno, de que mucha gente, como puede ser, ¿no?, por ejemplo yo, ¿no?, que hacía contenido, ¿no?, independientemente nos hemos organizado por cada uno por su cuenta, ¿no? Ya empezó a investigar, a sacar información, a tratar un poco de evidenciar las cosas. Eso es por un lado. Por otro lado, hay gente que, por ejemplo, no sé, pues ya crearon una página web, ¿no?, que si no me equivoco se llama josepajeri.com o .p, y ahí tienes todos los tweets del actual gobernante, ¿no? Entonces, hay gente que independientemente agarra y ve y dice, ¿qué puedo hacer para aportar? ¿Cómo puedo ayudar? Y empieza, pues, a veces investigas, ¿no? A veces haces comunicas algo, a veces organizas un grupo, ¿no? Una marcha, una protesta, ¿no? Le enseñas no sé, primeros auxilios a alguien, o sea, hay diferentes maneras. No está, como decías antes, jerarquizado, ¿no? No está, digamos, estructurado como puede ser, digamos, una institución pública o una empresa, ¿no? Es algo que nace muy independiente de cada uno, de una ola, de una corriente, ¿no? De un sentimiento que tiene la gente de querer cambiar, de querer hacer algo para apoyar y cambiar. Y es eso, ¿no? Y creo que lo que ha ayudado también a construir esto, en buena parte ha sido que han habido muchas personas que han estado antes, ¿no?, trabajando, haciendo el activismo, haciendo la protesta, marchando, no callándose, investigando, señalando los problemas, los crímenes, enseñándole un poco a la gente, ¿no? Tratar de abrir algunos ojos y de enseñar y mostrar de dónde viene la cosa, ¿no? Quiénes son los reales monstruos que están detrás jodiendo el país, ¿no? Creo que parte de eso también. Muy importante ese tema. Ricardo, ya estamos al fin del programa, 2 minutos cada uno para terminar. Claro, Franz, me quedo con una frase tuya. No tenemos por qué seguir viviendo así. No tenemos por qué. El principio de la indignación empieza en el momento en el que no aceptamos que esto es coherente, real, necesario, justificado, posible. Y eso es un concepto que viene de Weber, ¿no? La disciplina social empieza cuando la sociedad entiende que esto es justificado, necesario. Pero cuando encontramos que no lo es, viene una reacción frente a eso, la indignación social. Y si se canaliza, es un movimiento social. Entonces, una cosa que yo he apreciado es que ustedes han encontrado una conexión con otro movimiento igual de espontáneo, pero necesario, que es el de los transportistas. Uh-huh. ¿Cómo se ha dado esta conexión y cómo camina? Básicamente por la misma necesidad, ¿no?, de salvar nuestras vidas, ¿no?, de solucionar el problema del crimen, ¿no? Entre ambos movimientos, básicamente hemos visto que la única solución para acabar con ello es acabar con este gobierno abusivo y que sostiene el gobierno. Entonces ha sido más que nada un acople, ¿no?, que hemos tenido nosotros con ellos con nosotros, y al que se han sumado también hasta cierto punto artistas, pero también otros gremios y movimientos, ¿no? Ha sido básicamente eso, ¿no? La necesidad de tener un fin común, que es acabar con el crimen, ¿no? Y que para acabar con el crimen todos entendemos que la única vía es
sacar, o en su momento era sacar a Dina Boluarte para que asuma un independiente, y en este momento es hacer que sea Gerí censurado, porque es parte de lo mismo, pero para que entre un independiente que sí nos garantice empezar a solucionar el problema, ¿no? Y a eso también se han sumado, por supuesto, ¿no? Y que invitamos desde un inicio también, porque también muchos de nosotros luchamos por ello, las víctimas de Boluarte, ¿no? Las víctimas del gobierno, cuando ella entró, muchos de nosotros pedimos justicia por esas víctimas y queremos conseguir esa justicia, y para ello tampoco puede hacerlo este gobierno, no tiene que ser otro gobierno. Y las próximas acciones son el día de mañana, la gran concentración, y el día miércoles, esa es la movilización, ¿no? Sí, sí. En el Nacional. ¿En dónde planean concentrarse? Sí, bueno, mañana en Lima, no, aprovechando que va a estar el alcalde de Patás y que en teoría va a traer a alguna gente también a protestar. Ahí va a haber una concentración, pero la marcha principal, la marcha nacional, es la del 15 de octubre, ¿no? Donde en el caso de Lima va a ser en el Congreso, en la avenida Abancay. También se está generando en diferentes regiones y provincias, principalmente, por ejemplo, Huancayo, Arequipa, Trujillo, Piura, Tumbes, Chiclayo, Cusco, Puno, ¿no? Se está organizando allí también en las plazas principales de cada región, de cada provincia. Si es que todavía no han visto algún flyer de su región, háganlo, ¿no? O de su provincia, háganlo, y empiecen un poco por ahí a convocar y a salir. Y todos a salir, todos podemos aportar, ¿no? Todos podemos salir, luchar, protestar, marchar, reclamar, ¿no? Va a ser a partir de las 5 de la tarde, y si bien empieza el 15, ¿no? Va a continuar el 16, porque el 16 también el Congreso va a sesionar, y si es necesario va a continuar mucho más tiempo, hasta que Gerí sea censurado y asuma un congresista independiente. Y eso, ¿no? Y eso, probablemente incluso después. Bien, amigos, ya escucharon la respuesta a la pregunta, una de las preguntas que hicimos al inicio. Se van a mantener y se van a desarrollar, van a aumentar las movilizaciones, porque hay temas en la agenda política que se propone no solamente la generación Z, sino también muchos gremios y organizaciones sociales, ¿no? Frente a la política de gobierno. Te agradecemos, Jorge, por estar acá en Perú 2030. No, espero que no sea la última vez. Ricardo. Bueno, sí, vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas hasta gracias. El próximo sábado, amigos, con Perú 2030 por RCR, la red que comunica y une el Perú. Muy buenos días y buen fin de semana. Buenos días. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus soluciones. Perú 2030.